Recuerden la invitación a participar de manera activa de todos nuestros chats. Los expertos están para dar solución a sus inquietudes y para que podamos generar una conversación a través de la virtualidad. A continuación, daremos inicio al conversatorio Aprendizajes y retos que garantizan la sostenibilidad del sistema, en el que nos estarán acompañando de manera presencial el doctor Jorge Rico Castillo, quien es administrador de empresas, especialista en mercadeo gerencial, también especialista en alta gerencia, candidato a Magíster MBA. El doctor Rico es el responsable de liderar el proceso de transformación y entrenamiento de equipos de alto rendimiento, coaching, liderazgo y desarrollo de competencias. Actualmente es director regional de Colpensiones. También nos acompañan de manera presencial el doctor Daniel Sanín, quien es director territorial para Antioquia del Ministerio de Trabajo. Es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Público y conciliador de la Universidad de EAFIT. También es profesor de cátedra de la Universidad de Medellín. De manera virtual nos estará acompañando vía Zoom la doctora Luz Estela Rodríguez Rincón, quien es gerente técnico médico de riesgos laborales de Colmena Seguros. Su rol es el de direccionar la gestión técnica de la compañía de seguros en el ramo de riesgos laborales hacia la gestión efectiva del riesgo en materia de prevención e intervención de la siniestralidad por accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Cuenta con una experiencia de 20 años en el Sistema General de Seguridad Social y en riesgos laborales en nuestro país. Es especialista en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana, especialista en administración en salud del Centro de Estudios en Administración en Salud y especialista en salud ocupacional. Es enfermera de profesión de la Pontificia Universidad Javeriana. También de manera virtual nos estará acompañando el doctor Camilo Gómez Cristancho, vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en gerencia hospitalaria de la Pontificia Universidad Javeriana, abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de nuestro país, magíster en Derecho con énfasis en Responsabilidad Civil de la Universidad Externado de Colombia y candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. También es docente en varias universidades. El conversatorio será moderado por el doctor Manuel Pérez, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina laboral y del trabajo de la Universidad CES, magíster en gestión de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Asturias y el Instituto Europeo de Posgrados de Madrid. Es consultor empresarial en medicina laboral, docente universitario condecorado con la Medalla de Oro al Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y las Ciencias del Trabajo de Madrid, España. Además, el doctor Manuel es presidente de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental y presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, capítulo Antioquia. Bienvenidos a este conversatorio, doctor Manuel. Buenos días. Muy buenos días a todos los asistentes. Este es un momento interesante, realmente estos escenarios y estos espacios en donde logramos tener personas que van a trabajar y nos van a entregar información completamente detallada de lo que está pasando en el mundo del trabajo en Colombia, hace que este evento nos haga sentir cercanos. Ahorita antes de iniciar esta gran transmisión, back office estábamos conversando y la ausencia que nos hace doctor Camilo, doctora Luz Estela, no poderlos tener aquí de forma presencial, y emulábamos y recordamos lo que pasó el año pasado, 2.000 participantes de forma presencial, y bueno, hoy estamos en un set de grabación, personas dedicadas única y exclusivamente a entregarles esta transmisión a ustedes, pero bueno, llegarán momentos para estar un poco más cerca. Bien. Luego de saludar a todos los asistentes, a todas las personas que nos acompañan,
es un buen momento de recordar lo que ha pasado en Colombia con la situación de COVID-19 y el virus SARS-CoV-2. Acontece que el 17 de marzo se declara en Colombia el estado de emergencia. El estado de emergencia no es más que la forma en la que se invoca el artículo 215 de nuestra Carta Magna de la Constitución Política de Colombia, y es allí donde se faculta a nuestro presidente de la República administrar, liderar y gestionar todas las situaciones específicas que puedan generar un riesgo o vulnerabilidad al territorio nacional. Hoy, revisando las cifras, lamentablemente ya estamos en 1.050.000 aproximado de personas infectadas aquí en Colombia, y en el mundo ya estamos superando la cifra de los 45 millones. Así las cosas, lo que vamos a tratar de conversar el día de hoy es saber cómo ha evolucionado la prestación del servicio, la situación en la que hemos estado inmersos para poder continuar no solo con el negocio y con el trabajo, y no solo ni siquiera brindando las actividades propias de cada uno de los actores que hoy nos acompañan, sino que también vamos a entender qué va a pasar, porque definitivamente hay cosas que aprendimos a hacer de esta nueva manera y se van a quedar. Doctor Daniel, un placer saludarte, bienvenido y gracias por estar acá. Quisiera iniciar con usted, doctor, y conocer un poco qué pasó aquí en la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo en relación a esa situación del 17 de marzo, y más aún, cómo fueron las dinámicas de la prestación de los servicios en ese momento inicial de la pandemia. Con los muy buenos días a todos, al doctor Rico, al doctor Manuel, a todos los organizadores de esta semana número 26 de salud ocupacional, a todos los que nos están presenciando virtualmente y a los otros expositores. Fue una situación inesperada, esto fue muy rápido. Nosotros en 8 días pasamos de alternar la presencia de los funcionarios a un total, nos vamos ya para la casa, vamos a empezar a trabajar todos desde los hogares. Ha sido, pues sí, una situación para la que nadie estaba preparado, ni siquiera la ley, porque si bien existía regulación de teletrabajo, no existía la regulación legal de trabajo en casa. Entonces no había la preparación de muchas personas, ausencia de computadores, de conectividad, también de la ergonomía, pues los escritorios, las sillas adecuadas, pero de todas maneras para mí, para la DT, para el ministerio, la atención al público es un servicio esencial. Entonces tratamos de hacerlo de manera virtualizada. Se pusieron las direcciones en la puerta del ministerio, todo el que asistiera, por favor, comunicarse a estas direcciones. El ministerio trató de habilitar líneas telefónicas donde hubiera inspectores constantemente atendiendo a la población. Fue un cambio total para el que no estamos preparados, pero también pienso que fue que se aceleró algo que tarde o temprano iba a pasar. Todos nosotros íbamos camino a la virtualidad. Puede que hay una o dos generaciones que no estén acostumbrados al tema de la virtualidad, pero las generaciones, yo pienso que la nuestra, de la mía para abajo, todas tienen el acceso, la conectividad, tienen el manejo de los sistemas. Entonces, esto nos aceleró algo que tarde o temprano iba a pasar. Expedientes digitales, que las reclamaciones, todo, que la gente no se tuviera que mover, sino si la tecnología nos da las herramientas, poderlas usar. Correcto, doctor, muchísimas gracias. En este momento saludaré a la doctora Luz Estela, tenemos conexión virtual con ella. Doctora Luz Estela, muy buenos días. Nos place también tenerte en este gran conversatorio. Cuéntanos qué ha pasado desde la ARL Colmena, las situaciones específicas en la prestación de los servicios desde este estado de emergencia.
hasta personal, de responder todo ya. O sea, no podemos demorarnos en tomar decisiones porque la situación hace que definitivamente tengamos que actuar de manera proactiva, reactiva también, pero muy efectiva, ¿sí? Entonces, eso ha generado una serie de situaciones en las organizaciones que no podemos desconocer. El segundo, pues toda la incertidumbre normal que se ha dado, que ya la vemos como normal, pues frente a los cambios del comportamiento de la pandemia, en que hoy estamos viendo una curva que desciende, pero mañana ya vuelve y asciende, el comportamiento de los países de referencia que teníamos, como eran los países europeos, que hoy están cerrando nuevamente. Todo eso genera un entorno de incertidumbre muy grande que hay que gerenciar y que hay que asumir, digamos, organizacionalmente de manera muy integral. Y el tercero, frente a lo que hemos llamado la normalidad, ¿sí? O sea, esta palabra que se repite ya mucho y que hasta suena un poco ya incómoda, pero pues es la realidad. O sea, esto es parte ya de las vidas de las organizaciones y de la vida personal de cada uno de nosotros. Entonces, esta normalidad donde definitivamente existe el riesgo, pero tengo que convivir con él, pero tengo que ser muy responsable frente a ese cuidado. Entonces, frente a esos tres elementos que les comparto, pues las organizaciones y la aseguradora, las aseguradoras y específicamente Colmena Seguros, pues definitivamente no estamos ajenas a que los procesos de incorporación tecnológica pues han sido fuertísimos y ese ha sido de los cambios más grandes yo creo que hemos vivido. Veníamos de una era de digitalización con 4.0 que llamábamos, pero hoy definitivamente pues ya estamos en una etapa de digitalización absoluta donde los procesos, los productos, los servicios, todo tiene que tener canales de llegada muy fáciles, cercanas y oportunas pues a nuestros afiliados, a sus familias, a los diferentes actores del sector. Entonces esto ha hecho que haya un cambio fuerte y relevante en materia de digitalización. Y obviamente los modelos de actuación, o sea, esto generó nuevas formas de hacer la prevención, nuevas formas de hacer la atención en salud. Si hablamos de las nuevas formas de hacer la prevención, pues tenemos que pensar en que el trabajo en casa, el trabajo en sitio, pues ya forma parte de nuestros modelos de atención. Y dependiendo de los riesgos que se generen en uno o en otro escenario, pues la intervención de esa población y la identificación clara de esa población y la generación de un modelo de atención que dé respuesta verdadera a esas necesidades, pues es un cambio importante, muy importante que tenemos hoy en materia de la actuación del modelo técnico en prevención. Y ni qué decir el acompañamiento en el tema de riesgo psicosocial, donde hoy es uno de los riesgos más fuertes que existen a nivel de la exposición. Y si hablamos de salud rápidamente, en nuestros modelos de atención, pues hemos tenido que migrar a modelos virtuales de telemedicina, de atención domiciliaria, de entrega de medicamentos domiciliario, de seguimiento médico igual de manera virtual, que ha hecho que definitivamente eso cambie la forma de interacción con los trabajadores, con los pacientes y que nos genere pues unos retos de conectividad muy fuertes. Y creo que todos esos cambios nos generan unas oportunidades muy grandes porque nadie va a desconocer que digitalizarnos y poner nuestros procesos y nuestros servicios de cara a un usuario con todos los canales de comunicación disponibles, pues no sea bueno. Pero aquí hay un reto muy importante y es que no podemos depender y quedarnos dependiendo solo de eso, porque el gran riesgo también de la tecnología pues es que nos falle y que la dependencia absoluta de ese proceso pues haga que nuestros procesos se afecten de manera oportuna en la atención. Entonces, hay cosas muy positivas, pero también hay riesgos que se generan de estas nuevas formas de trabajo
y definitivamente pues son cosas que, como lo vamos a ver más adelante, se van a quedar y van a seguir siendo parte de nosotros. Doctora Luz Estela, muchísimas gracias. En ese momento en el que nos contabas la experiencia que has tenido, voy a rescatar dos situaciones que se ajustan inicialmente a esta pregunta. Nosotros trabajamos desde la prestación de los servicios a las personas. O sea, ya obligatoriamente tenemos que tener un contacto directo con nuestros pacientes, con nuestros trabajadores, con nuestros afiliados, con las empresas asesoras y demás. Hay una palabra que usaste, Doc, y te la voy a robar, y es que fue obligatorio y fue acelerado. Fue un tema inmediato en donde tenemos que mantener la prestación de los servicios a toda nuestra población. Doy paso al doctor Jorge Rico, que precisamente con Colpensiones, conociendo la población que tienes afiliada, la población a la cual le entregas todo este tema de pensiones por invalidez, subsidios, atenciones y demás, entran inmediatamente en ser una población vulnerable. Y así las cosas, me encantaría que nos contara, Doc, qué pasó en la prestación del servicio de Colpensiones desde ese 17 de marzo. Gracias, doctor Manuel, doctor Daniel. Primero por esta invitación de estar aquí compartiendo nuestra experiencia desde el punto de vista de lo vivido en las empresas no solo privadas, sino las empresas del Estado, que hoy en día podemos decir que somos ejemplo en cómo asumimos y cómo sacamos adelante esta situación de pandemia. Como bien lo decías, la mayoría de nuestra población, sobre todo los que asisten a nuestros puntos de atención, es población vulnerable, son adultos mayores. Entonces nosotros teníamos dos preocupaciones. La primera, cómo salvaguardar, cómo cuidar la salud de esa población vulnerable sin poner en riesgo a nuestra población también, es decir, a nuestros colaboradores, a nuestros empleados. Entonces, lo primero que todo, y estoy de acuerdo contigo y con la doctora Luz, que esto fue una cosa imprevista y obligatoria. Aquí no sabíamos qué hacer nosotros como entidad del Estado, que somos basados en el papel, ¿cierto? Porque por nosotros no hay pruebas sino en el papel. Fue un reto muy grande porque nosotros pasamos de tener nuestra población bancarizada, estaba en un 50% de los pensionados, es decir, la mitad de los pensionados cobraba su mesada en ventanilla, le tocaba ir a la ventanilla del banco, ustedes sabían muy bien, eso era costumbre de nuestros adultos mayores, era el día de salir a encontrarse con sus amigos, de ir a tomar el tinto, de regalarle la liga a la amiguita y todos los planes que ellos tenían por hacer, y en un momento les cambiamos la vida. Y fue un impacto no solo para ellos, sino para nosotros. Y entonces iban a hacer más fila donde nosotros a ponernos queja, que por qué no le estábamos pagando. Y haga que entiendan que lo que queríamos era el bienestar de ellos. Y eso fue un reto muy grande. Mira, yo recuerdo el presidente de Colpensiones, el doctor Juan Miguel Villa, le tocó ir a muchas partes, y lo hizo de corazón, a pagarle la pensión él mismo, a sus casas, porque ellos no querían, decían, yo no sé manejar un computador, yo no tengo una tarjeta, a mí me da miedo el cajero automático. Y hoy, 8 meses después, el 96% de nuestros pensionados tiene un medio de pago electrónico. No van a un banco a hacer fila a exponerse, que era lo más importante para nosotros. ¿Cómo logramos ese cambio? Afortunadamente, con la llegada de nuestro presidente, él dijo, voy a basar mi administración en 3 pilares. El primero es la tecnología. El segundo es la innovación, creatividad, y el más importante de todos, nos lo dijo él siempre, el talento humano. Entonces yo creo que nosotros al interior de Colpensiones lo que vivimos fue un proceso de aceleración de esa transformación digital, que es donde podemos resumir todo esto que basó nuestro presidente, su administración, y esa transformación digital hoy lo podemos vivir
primero desde los adultos mayores, que ya les conté la transformación, pero luego al interior de la organización, es decir, cómo recibimos nosotros a nuestros ciudadanos. Y hoy podemos decir que más del 60% de nuestros trámites son electrónicos. Les tengo una noticia para todos aquellos que quieren trasladarse a Colpensiones de los fondos privados. Ya no tienen que ir a una oficina de Colpensiones. Entran a la página de Colpensiones y después de hacer el proceso de doble asesoría, que todos sabemos para poder trasladarse un fondo privado a Colpensión o viceversa, hay que hacer primero el proceso de doble asesoría y luego tocaba ir a hacer la fila a Colpensiones. Pues a partir del 1 de octubre quedó habilitada el traslado electrónico de régimen de pensiones. No hay que ir a una oficina de Colpensiones, no hay que hacer filas. Desde la comodidad de sus casas, las personas, los ciudadanos, pueden trasladarse electrónicamente. Muchas gracias, doctor Rico. Es muy interesante compartir este tipo de espacios porque precisamente de eso se trata. Colombia se está moviendo, Colombia está evolucionando, la raza humana lo está haciendo y todas nuestras instituciones lo tienen que hacer también. Pasamos ahora con el doctor Camilo. Doctor Camilo, nuevamente un gusto tenerte en esta, la versión número 26 de la Semana de la Salud Ocupacional. ¿Qué ha pasado con ARL Positiva? ¿Qué ha pasado con todo lo relacionado a la prestación del servicio y las nuevas necesidades de los colombianos inmersos en esta pandemia y las directrices del Gobierno Nacional a partir del estado de emergencia? Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Extraño compartir con ustedes ese espacio presencial allá. Un saludo para Jorge, Daniel, para Luz Estela y para quienes están en este momento conectados. Tú lo decías al comienzo, estamos frente a una pandemia y de acuerdo a ello, pues implica un reto importante y es que entendamos que en este momento ese virus se encuentra en cualquier escenario, en cualquier espacio, en el espacio laboral, en el espacio familiar, en el espacio social, de lo que aún queda, y impone entonces un reto importante. Para nosotros como compañía, como la administradora de riesgos laborales pública, pues también ha representado unos importantes desafíos. Y entra uno de manera puntual a referirse a ese principio de solidaridad del sistema de seguridad social. Hemos visto cómo a través del decreto 500 y el 488 se estableció la obligación para las administradoras de riesgos laborales de apoyar la labor en cabeza del empleador del suministro de elementos de protección personal y de chequeos médicos preventivos. Y hago el llamado específico al tema de la solidaridad porque hay que hacer una crítica al sistema, y es que yo creo que en el sistema de seguridad social como tal, el menos solidario es el de riesgos laborales, porque las empresas muchas veces han entendido que los aportes que hacen ellos en riesgos laborales en su cotización es para disposición exclusiva para ellos. Y creo que el COVID, la pandemia, nos ha enseñado que debemos ser solidarios. Nosotros, frente a eso, hemos desarrollado unas importantes estrategias buscando entender el ser humano de manera integral y acompañarlo. Y ese acompañamiento lleva a que nosotros en ese entorno que nos estamos moviendo ahora, en la incertidumbre, en la volatilidad, en el impacto de las que tienen las redes sociales ahora en cualquier decisión que se tome, pues necesitamos alinearnos con la empresa, con los trabajadores, y por eso le hemos apuntado de alguna manera a la virtualidad, pero sin perder también la presencialidad. En una empresa en este momento en donde tal vez ya un espacio físico lo ocupen 5 trabajadores y antes lo hacían 20, pues las medidas de seguridad, no de bioseguridad, sino de seguridad y los riesgos a los que se enfrentan son los mismos. Por eso un reto importante ha sido afrontar este nuevo contexto, protegiendo y manteniendo las recomendaciones, la asesoría y el apoyo técnico a las empresas en lo que habitualmente ocurría en el riesgo biomecánico, en el riesgo físico. Pero ahora con este común denominador para la seguridad y salud en el trabajo y para el mundo en general, que es la bioseguridad, nos hemos enfocado en gran medida en ello. Y eso ha llevado entonces que a través de la virtualidad nosotros, como reto y como meta importante, tengamos a la fecha más de 1 millón de trabajadores
que han asistido a nuestros eventos, más de 750.000 certificados. El año pasado, para esta época, nosotros no contábamos con más de 50.000 trabajadores certificados en el país. Por eso, en lo que tiene que ver con las actividades de promoción y prevención, nos hemos enfocado a través de la virtualidad en llegar a ocupar esos espacios, a dar ese acompañamiento a los trabajadores en temas propios de bioseguridad, como les decía, en todo lo que tiene que ver con la evolución normativa tan acelerada que hemos tenido. Pero por otro lado, desde la prestación asistencial también nos hemos fortalecido a través de, como también lo mencionaba Luz Estela, en los temas de telemedicina, en el apoyo a las empresas, a los trabajadores, en la teleorientación psicológica. Ya se mencionaba, el riesgo psicosocial ha empezado. Ni siquiera podemos decir que ya está instaurado, sino que ha empezado, y tal vez los efectos y las consecuencias nosotros lo veamos mucho más adelante. Nuestro país supera la media en trastornos de depresión de manera general. La media está en 4.4%. Nosotros en Colombia estamos sobre 4.7% en trastornos de depresión. Y sabemos que aquí nosotros, volviéndome al comienzo de mi intervención, tenemos que vislumbrar el ser humano de manera integral. Ese equilibrio entre el espacio laboral, el espacio familiar. Nosotros nos hemos incorporado en el hogar de nuestros trabajadores. Ellos nos han abierto la puerta y no podemos hacer otra cosa que generarles a ellos la sensación de protección. Por eso el reto como administradoras también es apuntarle al acompañamiento a las áreas de talento humano de las organizaciones para que los trabajadores se sientan realmente protegidos, estén en su casa, estén desplazándose al sitio de trabajo, y es cómo rescatar y valorar ese talento humano de las organizaciones. Las empresas que mejor han respondido al cambio son aquellas que se han concentrado y se han dedicado y le han dado la importancia necesaria al talento humano. En temas de capacitación, porque no debemos solo pensar en entregarles unas herramientas tecnológicas a las empresas, sino también capacitar ese recurso humano, alfabetizarlo en digitalización, en que entiendan la importancia de la tecnología y cómo ellos, a la par de que se van formando y capacitando, aportan a la sostenibilidad de las organizaciones. Doctor Camilo, muchísimas gracias. En toda tu intervención has llamado al talento humano como uno de los pilares fundamentales. Lo revisamos también con el doctor Rico, con el doctor Sanín, con la doctora Luz Estela. Puntualmente, en nuestra plenaria de salud mental conversábamos que es necesario entender que estas competencias blandas y ese reconocer que somos seres humanos aprendiendo de COVID, tratando y gestionando soluciones para más personas. Sé que el trabajo incansable en riesgos laborales se basa en prevención como la punta del iceberg. ¿Qué sigue con los demás factores de riesgo que ha pasado, doctor Camilo, precisamente en un pequeño riesgo adicional que pudiéramos tener? Y es pensar que solo estamos viviendo un sistema COVID-céntrico, en donde COVID es el eje de atención, pero rescato que este sistema sigue siendo antropocéntrico. Cada una de las acciones que nosotros en las diferentes instituciones, la academia, las empresas públicas, la empresa privada, las mismas entidades que prestan servicios en salud, el foco sigue siendo el ser humano. ¿Qué va a pasar con estos otros nuevos riesgos, doctor Camilo? ¿Qué va a pasar con esta nueva forma de trabajar y qué podemos entregarle hoy a todos nuestros asistentes en términos de las principales herramientas preventivas para evitar que aparezcan enfermedades? Bueno, muy interesante la pregunta, y tal vez yo retomo lo que les decía al comienzo, y es que en este momento, como tú lo mencionabas, no podemos girar exclusivamente en torno al COVID como tal, porque los demás riesgos siguen existiendo y van a surgir nuevos riesgos. El tema del tecnoestrés, que ya es algo también que nosotros lo estamos viviendo, la desconexión digital tan necesaria, lleva a que estemos enfrentados a unos escenarios en donde el trabajador, y ya lo vivimos también, se está agotando, se está quemando. El famoso síndrome de burnout que también nosotros conocemos, lleva a que entonces el reto para las administradoras de riesgos laborales es ese acompañamiento a las organizaciones para que esos potenciales riesgos que ya están apareciendo también sean controlados.
hablamos de nanotecnología, de la exposición a nuevas condiciones o a nuevas situaciones propias en unos ambientes de trabajo, pero no debemos aportarnos de lo que somos como país. Yo entiendo que la revolución 4.0 y lo que venga, pues obviamente hace parte de nuestra esencia, pero nosotros no debemos separarnos de que nuestro entorno social es importante y lo vimos en lo que está pasando ahora. El concepto de pandemia lo revisábamos en una publicación de Lancet hace unos meses, tiende a cambiarse y así le cambiamos el nombre, ya no hablemos de pandemia, sino de sindemia, en donde sinérgicamente entran en el contexto las condiciones socioeconómicas particulares de nuestra región, hacen que nosotros debamos procurar integrar eso en las soluciones a nuestros trabajadores. Por eso, si bien la virtualidad nos permite llegar a muchos de los colombianos, debemos entender que el Internet de banda ancha, que es el que nos permite la comunicación, a ese no tenemos acceso más del 10% de la población colombiana. Entonces, la articulación de estrategias de promoción y prevención debe llevar a que, por un lado, mantengamos lo que hacíamos, porque además las exigencias legales así lo llevan a que yo deba tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado con todo lo que representan las nuevas normas, el tema de la incorporación de la enfermedad laboral, en la nueva lista de enfermedades y demás, nos lleva a que nosotros entonces debamos ir de manera alineada, sincrónica, avanzando como país en la asesoría y el acompañamiento. Nosotros tenemos 2.5 millones de trabajadores afiliados, Positiva Compañía de Seguros. Es casi el 25% de los trabajadores afiliados al sistema. Y tenemos más del 50% de las empresas afiliadas al sistema. Pero esas empresas, para Positiva, tienen una característica especial y son trabajadores independientes, microempresas y pequeñas empresas, lo que mueve la economía del país en gran medida. El 47% del Producto Interno Bruto de Colombia lo mueven las MIPYMES. Por eso estamos orientados nosotros como organización a la sostenibilidad de ese tipo de empresas. Y la sostenibilidad no solo está representada en que sean productivas, sino que adicionalmente sus trabajadores puedan entender que esta dinámica propia de la autoprotección lleva a que solo seremos sostenibles en cuanto nosotros mismos generemos esas condiciones propias de protección. Yo quiero contarles una experiencia que acabo de tener en una reunión previa a este evento. Una empresa importante del país se va a reactivar y ellos me decían, las administradoras pues obviamente ven las empresas como un negocio, entonces como se redujo la cotización, entonces se puede pensar en que las actividades de promoción y prevención se reducen al proceso propio de reactivación. Y yo les decía, al contrario, lo que nos interesa ahora en el tema de reactivación es que si usted se reactiva con 5 trabajadores, las mismas medidas de bioseguridad deben representar, de seguridad en general, deben representar la cobertura de ese espacio que ustedes están teniendo, porque si no, las consecuencias para esa empresa en su productividad, en su sostenibilidad, también van a impactar al sistema de riesgos laborales. Doctor Camilo, muchísimas gracias. Doctora Luz Estela, desde su punto de vista, ¿qué está sucediendo entonces en estos momentos, siendo y conectando toda la observación del doctor Camilo, en donde sigue siendo la prevención el eje fundamental, el aprendizaje, la educación continuada, para poder enseñarle a nuestros trabajadores y a las personas que están al interior de las empresas a cuidarse? El riesgo biológico siempre ha existido, lo que pasa era que no lo habíamos ponderado o no había tenido la tendencia como lo está haciendo COVID por su alta contagiosidad y demás. ¿Qué ha pasado y cuál es tu experiencia, Doc, en relación a toda esta situación y los nuevos retos que nos vamos a enfrentar desde tu posición en ARL para darle continuidad a las empresas y ser ese asesor técnico especializado para el apoyo? Pues mira, yo quisiera abordar esta pregunta tan interesante a partir de algunas cifras, porque realmente los riesgos nos cambiaron, porque nos cambiaron los procesos productivos y desde ahí hay que mirar la intervención efectiva de esa prevención. Por ejemplo, el tema de redes y nubes. Definitivamente, pues el uso de Internet, ya sea a través de dispositivos fijos o dispositivos móviles,
yo leyendo un artículo muy interesante de Portafolio, nos mostraba que el 70%, digamos, de uso de redes de fibra óptica, pues está en un incremento de todo el corrido del año de manera muy, muy importante, a diferencia de pronto del mismo uso del celular como dispositivo. O sea, la gente está utilizando obviamente el computador fijo para poder establecer todos los medios y canales de comunicación, y eso ha hecho que el manejo, digamos, de fibra óptica pues tenga un incremento importantísimo. La mayor utilización, ¿sí?, corresponde a aplicativos de videos, ya sea Netflix, Facebook, cualquiera de esos tipos de mecanismos. Y pues las aplicaciones de conectividad en la que estamos hoy, por ejemplo, Camilo y yo conectados, como es Zoom, y la misma tecnología que ustedes están usando a través del streaming, las otras plataformas como Teams, como Meet, o sea, todo eso hace que uno esté sentado frente a una pantalla de un computador desarrollando una labor, y que definitivamente, por ejemplo, las llamadas promedio hayan pasado de 90 a 140 segundos promedio de llamadas en pandemia, ¿sí? Si nomás miramos ese comportamiento a nivel de redes y de uso, digamos, de tecnología, y miramos los riesgos que aparecen asociados a esta estadística que les estoy diciendo, claramente la prevención del riesgo tiene que pensar cómo va a meterse a la casa de las personas y cómo va a acompañar de manera efectiva, sencilla, fácil, que esos riesgos definitivamente puedan ser prevenibles. Entonces, el biológico, obviamente, como tú lo mencionas, pues es el riesgo prioritario frente a la situación en la que estamos, pero los demás riesgos que están asociados a las nuevas formas de trabajo, pues no los podemos desconocer. Por ejemplo, un segundo elemento es el teletrabajo. O sea, definitivamente el teletrabajo en este momento hace que en este momento el crecimiento, un artículo que yo leía de la Federación Colombiana de Gestión Humana mostraba que hacia el mes de junio más o menos de este año, el 98% de las empresas, ¿sí?, pues han tenido que desarrollar la modalidad mixta entre teletrabajo, trabajo remoto y trabajo presencial. Y obviamente las empresas de manufactura o de actividad productiva tangible, pues sí han tenido que llegar obviamente a trabajar en sitio, pero las áreas administrativas y las áreas de servicio definitivamente pues están laborando desde sus casas. Entonces este crecimiento de población que está trabajando con nuevos riesgos hace que el tema del riesgo psicosocial, el tema del riesgo, los riesgos locativos de estar haciendo un trabajo en casa, pues sea un frente que hay que ir, digamos, asociando de manera muy efectiva. Pero yo insisto, la clave está en que las nuevas necesidades que van surgiendo nos vayan motivando desde el aseguramiento y desde la prevención a acompañar de manera efectiva a las empresas. No podemos seguir pensando que yo puedo desarrollar un programa de prevención de riesgo ergonómico pues de la misma forma que lo venía trabajando, sino que estas nuevas necesidades de estar bajo estos nuevos frentes de trabajo, donde además los sitios de trabajo ya no son fijos. Hoy estás en la oficina, a las 2 horas vas a una reunión a una empresa, luego llegas y puedes incluso desarrollar cosas desde tu casa. O sea, ya no hay un puesto de trabajo fijo, y eso hace que los riesgos también o identificar una matriz de riesgo ya no sea en un solo puesto y a través de una ocupación que tiene un área delimitada de trabajo, sino que ya el área de trabajo está en cualquier lado. Entonces, todo eso pone retos y pone elementos que hacen que definitivamente la prevención, pues, tenga que ser una prevención que esté leyendo de manera permanente ese entorno y que de acuerdo a eso, pues, acompañe de verdad esa cultura y
y ese fomento de autocuidado que en este momento es lo que tenemos que hacer. Esas son nuestras realidades, pero definitivamente si cada uno de los ciudadanos en un compromiso, digamos, social, no se compromete a cuidarse, pues desde la aseguradora de riesgos, desde la EPS o desde cualquier otro actor del sistema, pues no va a poder asumir esa responsabilidad nunca, nunca. En este momento donde esto ya debe ser parte de la convivencia de los seres humanos, pues si yo no uso el tapabocas o si yo irresponsablemente, sabiendo que tengo algún nivel de exposición con un contacto estrecho, voy a una reunión y no informo a las personas de esa reunión que yo puedo ser un agente contaminante. O sea, eso forma parte, digamos, de la cultura que tiene que desarrollar el mundo en materia de responsabilidad social frente al tema. Se puede hacer mucha prevención, pero definitivamente trabajar en que cada uno de nosotros, desde el rol, desde el cargo, desde el oficio que tenga, sea consciente de que tiene una responsabilidad social frente al mundo, de no ser un actor contribuyente a empeorar el problema, sino en mejorar la situación, pues desde ahí vienen los cambios estructurales de todos los procesos. Desde la aseguradora de riesgos y específicamente desde Colmena, pues nosotros, la intervención del riesgo biológico obviamente es la prioridad. Nosotros hoy tenemos alrededor de 10.000 casos reportados como evento laboral y desafortunadamente tenemos ya alrededor de 44 eventos mortales por esta causa. Donde definitivamente el seguimiento de las personas, el rastreo de los contactos, el garantizar realmente que el aislamiento selectivo se esté cumpliendo, pues es parte, digamos, de controlar y de monitorear pues el riesgo como tal biológico. Y la parte de la prevención a través de la aplicación de protocolos, etcétera, todo eso pues se instrumenta, se generan listas de chequeo, pero siempre hay una parte muy importante que es la voluntad del que tiene que aplicar todo eso y del que tiene que hacer realidad de todo eso en su empresa para que realmente se pueda generar un compromiso hacia la prevención. Entonces, retos hay muchos, metodologías nuevas, afortunadamente hemos tenido que generar un proceso de innovación muy fuerte en materia de prevención, pero creo que esto nos lleva a garantizar de manera más efectiva el impacto de la prevención y algo muy positivo que a pesar de esta situación tan compleja como mundo que estamos viviendo, yo veo es que definitivamente hoy la prevención, si antes era un tema que de pronto para la gente pues ir a hacerse una consulta médica preventiva, era el odontólogo de manera preventiva, pues formaba parte de los hábitos de algunas personas. Hoy la prevención ya se lee como un eje direccionador en la vida, ¿sí? Y definitivamente eso hace que la cultura hacia el riesgo cambie. Y creo que eso, pues en medio de una situación tan compleja, es un elemento que aporta en este momento hacia el futuro de la contención del riesgo. Gracias. Muchas gracias a ti, doctora Luz Estela. Doctor Daniel, nosotros reconocemos lo que ha pasado en medio de esta pandemia y básicamente es nuevas tareas. Posiblemente para lo que yo había estado habituado como funciones específicas en mi trabajo, ya lo habitual no es tan habitual. ¿Qué significa eso? El comportamiento de las necesidades del ser humano y de nuestros colombianos han cambiado. Así las cosas, todas las instituciones han tenido que evolucionar en ese sentido. ¿Qué ha pasado con los comités local, con el comité seccional? ¿Qué ha sucedido con las tareas habituales que tenía la dirección territorial del Ministerio de Trabajo? ¿Y qué es lo que hoy se ha convertido en el día a día de esa institución? Bueno, primero quería complementar algo de lo que manifestaron los doctores sobre los futuros riesgos y sobre el manejo de los riesgos biológicos o también pues laborales, ocupacionales que debemos empezar a afrontar. Yo pienso, como estaba terminando la doctora Luz Estela, que
podemos rescatar algunas cositas de esta tan dolorosa crisis que hemos sufrido, que es, por ejemplo, la autoprotección. Ya las personas se lavan las manos, usan el tapabocas, si alguien está enfermo, se previene, asiste, se cuida. Entonces, por eso, podemos sacar algunas cositas buenas que pronto puedan, a lo mejor, listo, ha aumentado el COVID, pero ¿cuántas otras enfermedades contagiosas o virales se han reducido? ¿Cuántas vidas se han salvado por protección del COVID? Y esperamos que esa cultura, ese comportamiento de las personas siga. El otro punto sobre el tema anterior es falta de regulación. Esto nos cogió por sorpresa. No está regulado todavía el tema del trabajo en casa, los riesgos que ello conlleva, los abusos que se pueden prestar también de parte del empleador o el mismo trabajador abusando de su condición, todo trabajando horas de más, no sacando el tiempo necesario para el descanso. Entonces, esas dos cositas quería aclarar. Bueno, el tema de los comités y el funcionamiento. La virtualidad, por eso, esto siquiera sucedió en este momento y no sucedió hace 10 años, hace 10 o 15 años. En este momento, gracias a Dios, a la tecnología, pues a las circunstancias, tenemos la tecnología, tenemos la manera de poder seguir realizando los comités, el seccional, el departamento, el municipal, de manera virtual. Los podemos realizar. Se ha encontrado con gran asistencia, pues no ha disminuido la asistencia, por el contrario, pienso que se ha facilitado a unas personas, porque siempre, mal que bien, desplazarse a un lugar, al centro de la ciudad, a todo, congestión, pues generaba algunos problemas en la rutina normal de las personas. Entonces, decir, yo tengo que dar una clase o yo estoy trabajando aquí en mi empresa, me toca salir, desplazarme, entonces no pierdo, si perder entre comillas, no solo me toca sacar las 3 horas del comité, sino que pierdo 1 hora y media en el trayecto de ida, 1 hora y media en el trayecto de venida. Antes no, me sirve el comité y fuera de eso tenemos acceso a las herramientas tecnológicas, donde podemos ver las presentaciones, los videos, todos podemos estar en nuestra casa, no solo estando en el comité, pues aprendiendo en el comité, sino también puede ser compartiendo con la familia en un ambiente, no tengo que desperdiciar tiempo en transporte y todo. Y en el resto de actividades del ministerio, sí, se han desarrollado de manera virtual, estuvo un tiempo suspendido los términos de los expedientes, de los procesos, de ciertas actividades, pero nos estamos como reinventando en esta realidad, estamos estandarizando procesos. Se aprovechó también para descongestionar ciertas cosas en ciertos trámites que había congestión, pero en los otros se ha aprovechado la tecnología para hacerlo más fácil, más expeditos. El tema de las visitas de prevención, las visitas generales, se ha facilitado no solo para las partes, pues para los supuestos investigados, para los empresarios, para todo, sino también para la institución. Entonces yo pienso que también podemos sacar algo positivo de esto, porque esta nueva realidad hay muchas cosas que se van a quedar, que van a permanecer y que le van a facilitar la vida a todos, no solo a los funcionarios, sino a todos los ciudadanos. Muchas gracias, doctor Daniel. Definitivamente sí hay cosas que se quedaron. Ya las empresas entendieron que se pueden hacer y seguir siendo productivas desde otras formas que no tenían contempladas. Doctor Jorge, ¿qué aprendizaje positivo? Porque en alguna medida a veces nos asustamos y tenemos lamentablemente la situación en donde todos podemos correr el riesgo de sentirnos un poco atropellados por la aceleración y por el avance tan rápido de la pandemia, pero sé que hay situaciones positivas para rescatar. Colpensiones hoy, ¿qué rescata como aprendizaje positivo en todo lo relacionado con la prestación del cliente externo, sus afiliados y también dentro de la misma organización a partir de la pandemia de SARS-CoV-2? Yo siempre trato de ver lo positivo de cada situación. Creo que hay algo que yo admiro de nosotros, los seres humanos, y es la capacidad de adaptarnos a cualquier situación. Y eso es lo que nos ha permitido la supervivencia en el transcurso de nuestra historia, desde que apareció el ser humano y hasta donde Dios permita que lleguemos, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, yo tomo
lo que hemos hablado de los cambios tecnológicos, lo que nos ha ayudado a acercar. Esto ha ayudado incluso a que muchas familias, por el tema de la lejanía, se acercaran nuevamente a través de la tecnología. Pero hay un tema que es el que a mí realmente me ocupa y por el cual en Colpensiones hemos trabajado, y es el ser humano. Porque la tecnología es algo que va, digamos, ahorita por la necesidad, por la moda, nos hemos tenido que adaptar a ella. Pero ¿qué pasa con los usuarios de la tecnología? Cuando empezó esto, primero que todo, nosotros, al ser una entidad tan regulada, nosotros manejamos información confidencial, ¿cierto? Somos regulados por la Superintendencia Financiera y la información de nuestros clientes es información delicada. Por lo tanto, no todo el mundo tiene acceso a ella. Y de un momento a otro nos mandan para la casa y no teníamos acceso a la información de nuestros ciudadanos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para eso? Entonces eso creaba un estrés entre nuestros colaboradores que tenían que darle solución a nuestros aliados, a las empresas, a los empresarios, a los ciudadanos. ¿Cómo los acercábamos? Tecnológicamente hablando, pero ¿cómo hacíamos con ese choque también que perdían cuando ya perdían ese tú a tú, ese face to face con los empresarios? Porque tenemos colaboradores que iban a las empresas a ayudarles, a visitarlos, a solucionar sus problemas, y eso se acaba de un momento a otro, y encerramos a nuestros colaboradores a tratar de que sigan con una vida normal, a que cumplan con un horario, sabiendo que allí tiene el niño o la niña pequeña que está viendo a su papá o a su mamá todo el día y que quiere jugar, quiere que juegue con él todo el día. ¿Cómo hacemos con esas situaciones? Entonces eso es lo que hemos venido tratando nosotros desde Colpensiones, y eso es lo más rescatable, que es que le hemos dado la oportunidad a nuestros colaboradores de que sigan siendo personas. Primero el ser humano, primero las personas, primero la familia. Y en ese punto de vista hemos incrementado nuestros procesos de acompañamiento, de formación, en cuanto a habilidades blandas. Permanentemente los estamos acompañando con charlas, conferencias. Yo personalmente me ocupo de que saquemos los espacios de trabajo, de reuniones, le demos un momentico para que se manifieste el ser humano, para que cuente cuáles son sus temores, para que cuente qué es lo que lo estresa. Y de esa información es que tomamos, digamos, la planeación de esa capacitación, de ese acompañamiento, para que las personas sientan que hay detrás de ellos todo un equipo preocupado porque salgan adelante y lleguen a buen puerto en esta situación. Muchas gracias, doctor Jorge. Definitivamente hay una situación valiosísima, y estamos obligados a comunicarnos, y a comunicarnos muy bien. Es el momento en donde la raza, la especie humana, está obligada a eso, a tener respuestas cercanas, inclusive a llegar al punto de generar nosotros los prestadores soluciones. Ahora, esas soluciones o esas estrategias, lo decíamos cuando trabajamos en la plenaria de salud mental, esas soluciones a veces tienen un pequeño problema, miedo o incertidumbre. Creo que miedo e incertidumbre ya no son un problema, son un combustible para poder ensayar y así con esos aprendizajes poder seguir replicando lo que nos genera respuestas positivas. Doctor Camilo, ¿qué ha entendido, qué han visto, qué decisiones han tenido que tomar para hoy tener estrategias que digan esto en el tiempo, en nuestra compañía va a continuar? Esta estrategia desarrollada nos dio muy buen resultado y hemos impactado. ¿Qué hoy ya realizan y han decidido se queda como metodología de nuestra empresa? Gracias, Manuel. Pues recogiendo algo de lo que mencionaba también el doctor Rico, en la importancia del tema del talento humano. Qué pena insistir, pero es básico que entendamos que ese recurso humano se ha vuelto
así como tú mencionabas el combustible del miedo y la incertidumbre, pues el recurso humano es la esencia de la sostenibilidad de las organizaciones en este momento. Hay estudios que muestran que si las jornadas laborales se redujeran, las personas serían más productivas. Y para América Latina, entendiendo que la proporción de mujeres que laboran es importantísima, también hay que, para ese grupo de mujeres que están trabajando, haciendo trabajo remoto, pues casi que ellas dedican más del doble del tiempo a actividades domésticas respecto a los hombres. Las mujeres dedican 38 horas en América Latina, en la región, a actividades domésticas, y mientras los hombres lo hacen 16 horas. Entonces, todas las políticas que desarrollen las administradoras laborales de manera puntual, positiva, tienen que ir orientadas a ese manejo integral del ser humano, introduciendo conceptos como ustedes ya mencionaban, Luz Estela hablaba del teletrabajo, y un concepto que nosotros debemos ya incorporar y hace parte de nuestros programas que se están desarrollando y que continúan en esta nueva realidad, es el concepto del smart working, unir el teletrabajo a las nuevas tecnologías de trabajo. Y con dos conceptos adicionales para el propio talento humano. Queremos trabajadores más productivos, entonces debemos generar en ellos nuevas habilidades para que en su mismo trabajo, en su misma actividad, tengan un mejor desempeño, lo que se conoce como el upskilling. Y por otro lado, queremos trabajadores más versátiles porque se habla de que se van a perder para 2022, se pierden 75 millones de trabajos de los cotidianos que hacíamos, pero llegan 130, o se van a generar 133 millones de trabajos en actividades emergentes. Por eso el concepto que también debemos incluir es el tema del reskilling, que es cómo nosotros también hacemos trabajadores más versátiles, cómo les permitimos desarrollar sus competencias y sus habilidades en cargos diferentes para los que nosotros los contratamos. Por eso la estrategia de Positiva Compañía de Seguros, con el reto que representa cubrir todo el país con esas características de la población que les mencionaba, es dar continuidad a los programas de formación y capacitación, en lo que también se mencionaba, en entregar herramientas blandas para que los trabajadores entiendan que ahora la dinámica tal vez de la interacción sea esta, en enviar mensajes positivos, en no hablar de confinamiento, yo no estoy confinado, sino estoy protegido, quien está en su casa, en no hablar de aislamiento social, sino un distanciamiento físico, porque esta dinámica de ver a una persona, de ver a Luz Estela muy elegante, que no sea simplemente ver la L y la R de su apellido, porque ha sido la costumbre que se ha tomado ahora en esta dinámica. Entonces, nosotros nos hemos orientado a mantener las actividades propias de la protección de condiciones y actividades económicas complejas para nosotros, como lo son la minería, como lo son la agricultura, actividades sobre las cuales no vamos a poder hacer trabajo remoto, porque ¿quién va a ir a estar pendiente del cultivo de banano, el cultivo de palma? ¿Quién va a estar metido en un socavón sino un trabajador? Y por eso nosotros debemos orientar toda nuestra formación, y lo hacemos, a dar mantenimiento con las nuevas dinámicas propias de la bioseguridad, entendiendo como el común denominador para la protección de todos nuestros trabajadores, fortaleciendo la formación y educación, no solo la virtual, sino también tenemos que llegar con la cartilla al rincón extremo de La Guajira, porque es la manera en que el trabajador se puede ilustrar, porque además no tiene acceso a Internet. Entender que nosotros como compañía cubrimos unos estratos de población más complejos. El DANE lo reportaba en septiembre. La letalidad por COVID se concentra en los estratos 1, 2 y 3 en el 92%. Entonces, el reto para nosotros como compañía, que continúa, como tú lo preguntabas, es ese acompañamiento a esas empresas, a esos sectores, a esos que nosotros llamamos, a los que debemos llevar esa solidaridad propia de no pensar en que están formalizados, sino también garantizarles unas condiciones dignas, y la administradora de riesgos laborales debe contribuir desde la asesoría y la asistencia técnica a
cumplir con este objetivo de país. Por eso continuamos con las estrategias de cuidado de controlar la siniestralidad en estas actividades tan importantes para nosotros. La seguridad vial, hemos visto que ahora como las vías están aún más desocupadas, entonces las personas de manera irresponsable conducen a mayor velocidad y con menos previsión. Por eso el reto se hace un poco más exigente porque es mantener lo que ya se tenía, pero también ahora fortalecer a través de estrategias propias de la virtualidad, de las herramientas propias como Alista para nuestro caso, en donde encontramos los reportes de la población a diario de quienes están expuestos o quienes son sospechosos para COVID, y a través de Alista también cómo favorecemos la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, haciendo los procesos mucho más sencillos. Otra cosa que ha cambiado ahora es esa estructura vertical de las organizaciones. Ahora en esta horizontalidad es importante ese recurso, esa visión que tiene el trabajador de sus procesos y cómo también esos trabajadores aportan en las nuevas soluciones para satisfacer las necesidades del cliente interno, nuestros trabajadores, nuestros proveedores, pero también de nuestras empresas. Muchas gracias, doctor Camilo. Definitivamente tenemos que aprender a resignificarnos, y rescato de esta intervención, doc, muy valiosa, por cierto, el hecho de no estamos confinados, nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo. Me parece que es una de las principales barreras a las que nos pudiéramos enfrentar, y es inclusive la forma en la que verbalizamos las situaciones que rodean al ser humano. Lo segundo, definitivamente necesitamos cobertura. Colombia es un país en donde, si lamentablemente no llegamos a adquirir la mayor cobertura posible, no se va a generar cultura, porque la cultura necesita eso, un momento, un trasegar, un constante aprendizaje, una recordación permanente. Doctora Luz Estela, es su turno. ¿Qué ha sucedido entonces y cuál es su punto de vista en relación a los eventos en los que definitivamente ya se van a quedar instaurados para mantenernos vigentes, para mantenernos activos y para ser sostenibles? Mira, hay un tema fundamental, sobre todo en el tema médico, y es que si yo analizaba recientemente unos datos de una compañía muy cercana a la organización, el Grupo Banmédica, donde definitivamente, por ejemplo, los servicios de telemedicina, digamos, de hacer ficha médica electrónica, todo el tema de seguridad de datos, video, agendamiento, los videos para asistencia, los videos de consulta, de un promedio, digamos, de casos bajo el uso de estas metodologías anterior, que era de más o menos 500 citas en promedio bajo esta modalidad. En julio y agosto ya crecieron a 29.000 citas, ¿sí? Entonces, definitivamente esto se queda en nuestros modelos de atención, porque desafortunadamente la capacidad hospitalaria que tenemos hoy a nivel de Colombia, que en cifras aparentemente es buena. Yo revisaba también, por ejemplo, la cobertura de camas UCI. Hoy tenemos una disponibilidad de 4.700 camas UCI en promedio y ocupadas 2.283. Y a nivel de ocupación hospitalario, una disponibilidad de 17.800 camas en promedio, con una ocupación de 2.200 en promedio. Pues esto hace que, aunque se vean buenas estas cifras, lo cierto es que la gente ya no está prefiriendo tampoco ir de la misma forma a buscar los servicios de atención. Entonces, los modelos de atención en salud, y particularmente nuestra organización, han cambiado, y eso llegó para quedarse. Definitivamente estos modelos mixtos de atención presencial y de atención virtual llegaron para quedarse. Eso hace, primero, más eficiente la prestación del servicio, hace incluso más fácil el seguimiento a esos casos y genera una disponibilidad inmediata del servicio. Obviamente, no todos los casos pueden ser atendidos bajo esta modalidad, y dependiendo de la severidad de la atención requerida, pues
se tiene que articular todo el modelo de atención, pero definitivamente en los modelos de atención en salud, el mix entre lo presencial y lo virtual se queda, no hay nada que hacer y es un elemento que da esperanza y que da nuevas formas de prestar un servicio de calidad a los usuarios. En materia de prevención, definitivamente se tiene que quedar el componente de acceso que se ha logrado a través de los diferentes mecanismos tecnológicos. O sea, hoy claramente una empresa, pues yo la puedo contactar desde la virtualidad, como también puedo hacer un presencial. Un trabajador yo lo puedo abordar bajo una app de asesoría con diferentes metodologías, etcétera, pero también puedo accesar a su gerente de HCE o a su jefe de recursos humanos con diferentes mecanismos que hacen que los programas de formación definitivamente tengan un alcance mayor y una cobertura mayor. Lo que exige es que se siga innovando muchísimo en materia metodológica, en materia de garantizar que los usuarios estén conectados de manera permanente, de que estén motivados dentro de las sesiones de formación que se están haciendo, pero la formación virtual ya entró y también se queda, definitivamente se queda en un mix entre el acompañamiento virtual y el acompañamiento presencial. También, y definitivamente esta situación ha exacerbado y tú lo mencionabas dentro de las mesas de trabajo que han tenido durante todo este congreso, refiriéndose al tema de salud mental. Claramente el riesgo psicosocial hoy forma parte de los pilares de intervención del riesgo y definitivamente el acompañar a las empresas desde una atención psicológica preventiva, pero también en atención en salud frente a la ocurrencia de la enfermedad mental, pues es un tema absolutamente que ya se queda y se queda de manera importante. Por ejemplo, en Colmena, nosotros, la línea de atención psicológica exclusiva es un servicio que ya no puede desaparecer y que tiene que estar disponible 24 horas para nuestros usuarios en materia de acompañarlos y de orientarlos frente a todas las situaciones de crisis que se presentan frente al afrontamiento y el manejo resiliente de la situación que ha tenido que vivir el mundo. Pero ese es un servicio que ya quedó y irá migrando, irá evolucionando en la medida en que también las personas se adapten cada vez más a este tipo de situaciones, pero aparecerán nuevas. Y en eso también creo que esta situación nos ha enseñado a todos que hoy tenemos al COVID, pero mañana pues puede ser, como ya lo estamos viendo, del nuevo tipo de virus que está apareciendo con la migración de la cepa, pues aparecerá un nuevo virus, no sabemos, pero afortunadamente hemos podido recoger todo este aprendizaje como sociedad y ponerlo al servicio. Y lo más importante es que desde cualquier frente, sea el de aseguramiento, sea el de atención, sea el de prevención, todos nos preocupemos por entregar un servicio de alta calidad, donde las personas se sientan acompañadas, escuchadas, atendidas, orientadas y respetadas en su integralidad como ser humano. Y eso no visto solo para los usuarios que toman nuestros servicios, sino el ejemplo empieza desde la casa, cuando las organizaciones se preocupan genuina y auténticamente por cuidar a sus colaboradores, por darles toda la protección necesaria para que no se enfermen y por hacer que preserven su empleo. ¿Sí? Eso es hacer país, eso es hacer sociedad. Y en Colmena nosotros como organización, y siendo una organización del Grupo Fundación, Grupo Social, ese es el objetivo primordial que tenemos como grupo. Y al vivirlo en casa, llevarlo también a nuestros clientes y a nuestros usuarios. Muchísimas gracias, doctora Luz Estela. Definitivamente lo trabajábamos en la sesión del miércoles. Estamos en una época de cambios, pero realmente nos enfrentamos a un cambio de época. Doctor Daniel,
definitivamente hay situaciones claras que sabemos que dan resultado, pero en Colombia el principio de legalidad, las leyes, los decretos son quienes nos marcan la pauta para poder ejecutarlas. ¿Cuál va a ser el futuro en esta situación? ¿Qué pudiéramos decir alrededor de esto? Como usted lo ha dicho, doctor, más nosotros como funcionarios públicos estamos sometidos al principio de legalidad en todas nuestras actuaciones. Actualmente, por las circunstancias de la pandemia, se tomaron medidas en los decretos de emergencia que nos permiten facilitar la virtualidad. Por ejemplo, entonces se tomaron medidas de suspensión de trámites, de suspensión de atención, de firma electrónica autorizada, de trámites que no se podían hacer solo presencial, que ya se puedan hacer virtuales, etcétera. Pero eso es por ahora por la contingencia. Entonces, ¿qué nos viene el futuro? Nosotros, hay muchos trámites que pueden seguirse haciendo así, que se podrían hacer, pero estamos amarrados, como usted lo informó, al principio de legalidad. Si a nosotros no nos autorizan, no nos podríamos continuar. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que esto sea un llamado de atención, esta circunstancia, a la rama legislativa, al mismo gobierno también, que puede a veces regular las situaciones a nivel de decretos, para facilitar este tema para todas las entidades, para que lo bueno lo bueno en materia laboral de esta circunstancia pueda seguirse llevando a futuro. Entonces, permitir la firma electrónica, permitir la virtualidad en cierto tipo de audiencias, expedientes electrónicos, tantas y tantas cosas que podemos continuar, que pueden facilitar la vida, no solo a los funcionarios, sino a los ciudadanos. Uno entiende que es difícil, porque modificar la legislación en materia laboral es complicado, porque no puede haber regresividad en derechos adquiridos, y para muchas personas, en muchos casos, cualquier modificación en la norma puede ser interpretada no solo de manera positiva, sino para otras personas también le pueden encontrar el aspecto negativo y dirán, aquí hay regresividad. Pero es muy difícil, pero se considera necesario en este momento, con estas circunstancias, continuar con esa evolución legislativa y normativa que esté más acorde a la realidad y a los cambios que está teniendo el mundo. Como se había dicho siempre, la realidad supera al derecho y se cambia más rápido la sociedad que las normas. No, tenemos que ir a la par, moviéndonos para poder continuar, pues, estar a la par de los avances y los cambios. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Definitivamente sucede, la realidad supera la norma. Hemos aprendido que tenemos que mantenernos vigentes, que incluir una continuidad permanente. Y llegó el momento, doctor Jorge, que revisemos en esos procesos de continuidad qué acontecen con programas que ya estaban establecidos, como es el programa económico de beneficios económicos periódicos que tiene Colpensiones, en donde tenemos claro que particularmente en esa institución la población afiliada o la población beneficiada es una población que ya encaja directamente en la definición de vulnerabilidad a partir de la pandemia. ¿Cómo darle continuidad a ese tipo de programas que apoyan, favorecen y benefician a tantos colombianos? Manuel, muchas gracias. Definitivamente esto es un punto muy importante para nosotros, porque en toda la historia de la seguridad social en Colombia y en el tema de pensiones, Colpensiones hoy tiene alrededor de 7 millones de afiliados, ¿cierto? En 4 años que lleva el programa BEPS de Colpensiones, Beneficios Económicos Periódicos, tenemos 1,5 millones de vinculados, personas haciendo un esfuerzo de ahorro, pensando en su futuro, y lo mejor de esto es que son personas, como tú lo dijiste, vulnerables, son personas que no alcanzan a ganar un salario mínimo, que están normalmente en el régimen subsidiado en salud. Esas personas tienen la posibilidad de que cuando lleguen a su etapa de retiro laboral puedan tener un ingreso con unos beneficios que le va a dar el gobierno nacional, como es un 20% adicional de todo lo que hayan aportado. Si en algún momento aportaron al Sistema General de Pensiones, pueden trasladar esos recursos para BEPS para incrementar ese monto de anualidad vitalicia que van a recibir. Pero ¿qué pasó con ellos en estos momentos? La mayoría están ubicados
en zonas lejanas. Si hablamos normalmente el agro, el campo colombiano, que son donde está el mayor número de afiliados nuestros, los caficultores, por ejemplo, los cacaoteros. Entonces, ellos también vivieron duro esta pandemia, fueron muy afectados y además de eso, nosotros no pudimos ir donde ellos porque estábamos cuidándonos en casa, ¿cierto? No podíamos llevar. También trabajamos en eso en Colpensiones y empezamos a desarrollar aplicaciones que nos permitieran llegar a ellos, tanto presencial como virtualmente. Para esto obviamente necesitamos el concurso, la alianza de los entes regionales, las alcaldías, todas las entidades, el mismo ministerio con el cual vamos de la mano para poder llegar a los territorios de la mano con todos los entes territoriales. Estas personas que están en el programa de beneficios económicos periódicos, a hoy, ¿qué tienen que hacer? Acercarse a una alcaldía de su municipio y preguntar por el programa de beneficios económicos periódicos donde nosotros hemos establecido esas alianzas. Ya lo pueden hacer de manera electrónica también, es decir, ya no hay que estar con el riesgo de contaminación por el papel. Hoy en día podemos hacerle la vinculación a través del teléfono celular, de un aparato, de una aplicación en donde pueden vincularse a su programa y empezar a hacer ese ahorro para poder obtener ese ingreso por el resto de la vida cuando lleguen a su etapa de retiro laboral. Entonces, podemos decir que el gobierno nacional a través de Colpensiones no se ha olvidado de estas personas tampoco, ha trabajado por ellas y aunque en un momento cuando se incrementó todo el número de contagios por la pandemia, tuvimos definitivamente que poner un freno de mano y no poder ir a buscarlos, a hoy ya empezamos nuevamente y que ese tiempo que estuvimos entre comillas quietos, estuvimos trabajando fue para buscar la forma de llegar nuevamente a ellos, de poder encontrarlos, de poder localizarlos y de poder llevarles todos estos beneficios que tenemos para ellos a través de Colpensiones. Definitivamente, dentro de este conversatorio es valiosísimo compartir experiencias y entregar soluciones como lo está haciendo doctor Jorge. Vamos a entrar, lamentablemente por temas de tiempo y cumplir toda nuestra programación, a dejarles a todos nuestros asistentes un mensaje en donde la continuidad de las empresas del Estado, la empresa pública, la empresa privada, de todos los que trabajamos para los seres humanos y para los colombianos, ¿qué mensaje podemos dejarle a todos los que nos están viendo en relación a la continuidad de nuestras empresas, de nuestros servicios y a lo que está sucediendo con la pandemia? Definitivamente, a través de... El gobierno nacional tiene una meta y es que en todas las entidades del Estado no puede haber despidos, ¿cierto? Eso da una tranquilidad para todos los empleados, todas las personas que prestan servicios al gobierno nacional. En Colpensiones nosotros obviamente somos una empresa del Estado y vamos. Entonces, primero es esa parte porque lo que más intranquiliza a las personas es la pérdida del ingreso. Eso es lo más difícil de superar, eso puede acabar una familia. Entonces, yo creo que, y hacia allá está trabajando el gobierno nacional en esta reactivación y esta recuperación económica de nuevamente reactivar el empleo a través de programas, no solamente de formación, sino de emprendimiento, de ayuda y de subsidio a las empresas, subsidio a la nómina, etcétera. Entonces, yo creo que el mensaje es, hay que tener calma, no podemos desesperarnos, no podemos salir, como dicen por ahí, a coger carretera, vamos de nuevo. No, hay que tranquilizarlos, las cosas tienen que salir bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si nosotros salimos como locos, lo que vamos a crear es un caos. Vamos a incentivar el incremento de los contagios. Por lo tanto, vamos a empeorar la situación que tenemos hoy en día aquí en Antioquia con las UCI llenas, que están casi al tope, y eso lo que perjudica es a todo aquel que viene enfermando. Entonces yo creo que el mensaje más importante es conservar la calma. Aquí no puede haber sino tranquilidad, eso sí, pensando en un futuro, mirando a ver de qué forma, concentrándonos en el plan para salir adelante.
¿Cuál es ese plan estratégico que cada uno de nosotros va a hacer para salir adelante y para ayudarnos? Porque también esa es otra parte, no podemos abandonar ese instinto de los seres humanos de ayudarnos entre nosotros, de apoyarnos entre nosotros. Y creo que ahí está otro mensaje fundamental. Tenemos que apoyar a la industria nacional también. Tenemos que ayudarlos para que sigan generando empleo, para que la gente pueda continuar protegida a través de todo el sistema de seguridad social en Colombia. Muchas gracias, doctor Jorge. Vamos con el doctor Camilo en estos momentos. Antes, quiero traer una cita. Jeff Bezos dice, es el momento de salirnos del modo de supervivencia y entrar en el modo de crecimiento. Así las cosas, ya es un cambio de resignificado, de chip, y vamos a crecer y aprender. Doctor Camilo, ¿cuál es su mensaje desde su compañía para todos los colombianos, para todos los que nos están viendo en estos momentos por nuestra plataforma, en relación a la situación de pandemia y a lo que nos hemos enfrentado para poder ser sostenibles y seguir siendo vigentes en el tiempo? Gracias, Manuel. Hay un tema importante y es que no debemos nosotros perder de vista la importancia de la seguridad, de la bioseguridad. Luz Estela nos mostraba las cifras de la disponibilidad de camas que podamos tener, pero tenemos que recordar que lo que teníamos hace 4 meses en camas era algo diferente a lo que tenemos hoy. Hoy tenemos un mayor número de camas, pero a pesar de que tenemos ese mayor número de disponibilidad de camas, se están saturando los servicios. No es un mensaje pesimista, pero sí de alarma. El cuidado está en nuestras manos. Por eso, insistir en lo que la OMS nos dijo desde el comienzo, en el tema del lavado de manos, el distanciamiento físico, la protección respiratoria y un elemento que se suma ahora más con la propia dinámica del virus es los espacios ventilados. Estamos viendo cómo los trabajadores a veces se cuidan dentro de la organización, los cuidamos, pero en los fines de semana, en actividades sociales o alguna cosa, están apareciendo los contagios. El cuidado está en nuestras manos. La bomba atómica para el virus es el jabón, el lavado de manos de manera permanente. Los equipos directivos del siglo XXI se enfrentan a retos naturalmente diferentes a los que habían antes. El reto está, y no es una contradicción frente a lo que tú acabas de decir, sino el reto está en la supervivencia, en tener ahora organizaciones que realmente se enfrenten de manera diferencial a la revisión permanente de la propuesta de valor y los modelos de negocios. Lo que antes conocíamos como una sociedad de la información, sociedad de conocimiento, eso terminó. Ahora estamos en una sociedad disruptiva, una disrupción empresarial, social y personal. Por eso insisto yo en el enfoque del cuidado del recurso humano, de la impronta del chip que tenemos que colocar en cada uno de nuestros ciudadanos, de nuestros habitantes de este país, en que deben cuidarse, porque si yo me cuido, estoy cuidando a mi entorno, a mi familia, y si esa persona se está cuidando, me está cuidando a mí. Si yo tengo que usar un elemento de protección personal, uso el que corresponde para mi actividad. No es admisible que estemos utilizando un protector respiratorio N95 a alguien que no está en primera línea de atención, porque cuando yo tenga que asistir a un servicio médico y encuentre que ese médico no tiene la posibilidad de tener un elemento de protección personal, es donde miro cómo esa solidaridad se ha roto. Entonces, la autoprotección, el cuidado permanente, la pandemia, el virus está en cualquier espacio físico que tenemos en este momento. Gracias, Manuel, gracias a quienes nos han acompañado hoy y les auguro éxitos en el resto de la jornada. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Es el paso para ir con la doctora Luz Estela. Es el momento, doctora, de conocer qué mensaje nos tiene, qué tranquilidad le puede entregar al país, a sus empresas, a sus afiliados y desde la compañía en la cual trabaja, qué tenemos hoy como aprendizajes positivos. Pues mira, como conclusión final, yo quisiera dejar un mensaje que lo enmarco en 2 palabras básicamente, y es la inteligencia colectiva. Yo invito realmente
a que como país y como sociedad actuemos con inteligencia colectiva. ¿Y eso qué significa? Tener autocuidado, primero, cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad que todos nos hemos vuelto, los que tenemos un nivel de experticia técnica en el tema y el resto de la población nos hemos vuelto expertos en el tema, en saber mucho, pero en aplicar a veces muy poco. En tener disciplina ciudadana. Y tener disciplina ciudadana es ser capaces de acatar los diferentes lineamientos que se dan desde las directrices de gobierno y las recomendaciones de las organizaciones internacionales como la OMS, la OPS, que nos dan elementos para poder, digamos, asumir una disciplina ciudadana cuando voy a un centro comercial, cuando estoy en un sitio público, ¿sí? Y definitivamente esa disciplina ciudadana hace que la solidaridad ciudadana aparezca y que si yo veo a alguien incumpliendo un protocolo que está poniendo en riesgo a unas personas, yo sea capaz de levantar la mano y decir, seamos responsables y cuidémonos. Y por último, recuperación de la vida productiva. O sea, hay que reactivarnos, no hay nada que hacer. De las diferentes formas que ya nos enseñó esta situación a hacerlo, pero tenemos que recuperar nuestra vida productiva. ¿Con qué? Con seguridad, con protección. Y frente a eso, el reactivar nos va a permitir que como sociedad de todas maneras podamos contribuir a recuperar la sostenibilidad económica, ¿sí? A poder volver a reincorporar y a reactivar el empleo, a poder garantizarle el empleo a los que hoy afortunadamente lo conservan y a poder generar dinámicas al interior de las organizaciones que con conciencia ciudadana, con conciencia del colaborador comprometido, podamos contribuir auténticamente a que el resultado de donde estoy yo laborando y donde estoy desarrollando la gestión llegue a generar valor. ¿Para qué? Para que pueda seguir existiendo esa empresa. Entonces, demos lo mejor, contribuyamos entregando lo mejor de cada uno, desde lo personal, desde el conocimiento, desde la experticia, la habilidad, la competencia que tengamos, dependiendo del rol que ocupemos, entreguemos siempre lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz Estela, por tus palabras y por tu mensaje. Voy a confesar que hemos estado haciendo preguntas ni siquiera formateadas o libreteadas, sino que ya me han estado pasando las preguntas de nuestros asistentes. Así las cosas, viene para el Ministerio del Trabajo antes de ese mensaje de cierre y ese mensaje de aprendizaje, una situación en la que uno de los asistentes nos escribía por el chat y decía, bueno, ¿qué estímulo puede dar el Ministerio de Trabajo para mantener el teletrabajo o el trabajo remoto y que esta nueva normalidad favorezca a los empresarios? Bueno, primero, como lo mencioné en mi intervención anterior, nosotros estamos sometidos al principio de legalidad. Nosotros no hacemos normas, no damos estímulo. Nuestra competencia es más vigilar y propender y acercar pues trabajadores, empleadores y buscar la protección de la normatividad laboral, buscar trabajo decente, buscar el cumplimiento de los derechos. Pero nosotros sí podemos acercar a las partes, facilitar, entender, capacitar sobre la normatividad y sobre el manejo de las nuevas tecnologías. Eso es lo que nosotros podemos ofrecer a los ciudadanos, a los empresarios que quieran introducirse en estas nuevas modalidades. Capacitación, acercamiento entre las partes para facilitar este tránsito a este cambio de modalidad laboral. Bueno, y ya eso sobre este tema de los estímulos. Y para terminar, quiero dejar como mensaje varias palabritas que por sí sola reflejan lo que debe seguir de parte de nosotros a lo que viene. Primero, responsabilidad. Esto ya no es a nosotros nosotros nos confinaron, como dijeron ahorita, no.
Ya es hora de que nosotros nos cuidemos, seamos responsables, asumamos, no solo es algo laboral, es en la vida diaria. Yo no hago nada con ese teletrabajo y después irme a reunir con 50 personas en una fiesta sin conservar todas las medidas de bioseguridad. Ser responsable, si yo tengo los síntomas, por no pensar que me van a incapacitar o me van a suspender el contrato de trabajo o alguna cosa, digo, no aviso y me voy a la empresa y contagio a todo el mundo. Entonces, por eso, lo primero, responsabilidad. Segundo, cuidado. Y tercero, lo más importante, solidaridad. Sabemos que el gobierno está haciendo esfuerzos, sabemos que los empresarios han hecho esfuerzos, sabemos que muchos trabajadores han hecho esfuerzos. Necesitamos que esté articulado y que siga la solidaridad. La solidaridad es un principio básico que está establecido en la Constitución, es un principio del derecho laboral, es un principio de la seguridad social. Todos debemos poner, esta es una contingencia que no estamos preparados, tienen que poner la parte, no solo los trabajadores, empleados, sino también los empresarios, dirigentes y también el gobierno, las ARL, las EPS, todos tenemos que poner, todos tenemos que salir de esta situación juntos. Muchísimas gracias. Lamentablemente es un tema específico de tiempo, hemos llegado a la recta final. Ya hemos logrado concretar unos mensajes específicos para todos nuestros asistentes. No me resta más que agradecerles a todos los que nos están viendo, a todos estos excelentes ponentes cercanos. Y yo creo que ese es un gran mensaje que pudiéramos tener, en donde aquí la construcción no es individual. Aquí tenemos que sentirnos en cercanías, aunque físicamente hoy los protocolos de bioseguridad y todo nuestro propio autocuidado nos obligue a tener una pequeña barrera física. La cercanía es esta, es construir país desde los diferentes puntos de vista, pero también teniendo claro que nosotros tenemos que tomar decisiones específicas, nosotros también somos parte de. Doctor Camilo, muchísimas gracias por su presencia. Doctora Luz Estela, infinitamente agradecido. Doctor Daniel, gracias por estar acompañándonos aquí. Doctor Jorge Rico, es un placer haberlo conocido y haber compartido este espacio académico. A todos ustedes, esta sería entonces la finalización del conversatorio Aprendizajes y Retos a partir de esta situación para la cual no estábamos preparados. La pandemia de COVID-19 con un mensaje claro. Vamos a seguir adelante, vamos a salir adelante y esto es trabajo específico en equipo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Manuel. La Corporación de Salud Ocupacional agradece a los ponentes de este conversatorio y a cada una de sus instituciones, también a la doctora Luz Estela Rodríguez Rincón y a Colmena Seguros, al doctor Jorge Rico Castillo y a Colpensiones, al doctor Camilo Gómez Cristancho y a Positiva, al doctor Daniel Sanín y al Ministerio de Trabajo y, por supuesto, al doctor Manuel Pérez, presidente de la corporación. Los invito para que a partir de este momento disfrutemos de una breve pero graciosa y entretenida pausa activa. ¡Ay, no! ¡Ay, estoy súper tensionada! ¿Qué hago? ¡Ay, necesitaba esto! ¡Ay, necesito! ¡Ay! Hola, soy Maritza Maya del Departamento de Human Resources, o sea, de gestión humana, y soy la encargada de las pausas activas. Es que las pausas activas son súper importantes porque en esos 10 minuticos es como que le damos un respiro al cuerpo, a la mente y bueno, como con ejercicios así muy relajados, posturas muy suaves, podemos subir nuestra energía. Pero yo no voy a estar aquí hablándoles de esto porque esto es algo de todos lo tenemos que poner en práctica. Por eso tengo a un invitado súper lindo. Ay, él es el practicante, se llama Mauricio, con ustedes Mauricio, que nos va a dar unos tips súper importantes de la pausa activa. Veámoslo. Mauricio no, Jonathan Rodrigo, doctora. Jonathan Rodrigo, yo ya llevo 6 meses aquí, incluso compartimos oficina. Y así, como la pausa activa, a veces la tenemos que hacer muy rápido porque tenemos que
seguir trabajando como yo, ¿cómo que vas? por ser practicante me ponen a hacer de todo. Ok, ¿me escuchas bien ahí? Entonces, muchas veces tenemos la vista cansada. ¿Y qué hacemos? Simplemente no nos vamos a Ok. ir a echar un motocito ni nada. No, hay que Sí, poner sí, perfecto. otras cosas a la vista. Entonces, vamos a tomar un lapicero. Este lapicero lo ponemos dentro de nuestro campo de visión y solamente con los ojos vamos a seguirlo. Vamos a llevar el lapicero de un lado al otro varias veces. Sí, pueden hacerlo muy rápido o pueden hacerlo muy despacio. Para un lado, para el otro. Y ahora, rápido, 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 más rápido. Eso, eso. ¡Ay, fue madre! ¡Pasó la prima! Ay, no, Pasó se la- están como alucinando, vea esto. Mariel, Ay, yo también. estoy mareada. ¿Cómo así? Entonces no le sirvió la pausa. No se Ay, debe hacer despacio, Jonathan, despacio. Y respirando, hay que tomarse el tiempo de respirar. Sí, las respiraciones deben ser así como rítmicas y profundas. Doctora Cecito. No, así es, profundas y rítmicas. Y otro ejercicio también es que vamos a hacer. Vamos a calentar las manos como en chocolatico. Ay, pero primero nos quitamos las gafas. Se me había olvidado. Y entonces vamos a calentar las manos como haciendo chocolatico y cuando las tengamos bien calientes, bien calientes, bien calientes, las ponemos sobre los ojos. Esperamos que nuestras manos se enfríen y otra vez, caliente, 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 caliente y otra vez las ponemos sobre los ojos para que sintamos el calor de las manos y así podemos descansar. Y entonces vamos a aprovechar con el pocillo y vamos a ejercitar los deditos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer así, vamos a tomar, estiramos, tomamos, estiramos, tomamos, estiramos, tomamos, estiramos, tomamos. ¡Ay, ay! Y que no se vayan a quemar. ¡Ay, no! A esto lo podríamos hacer, mira, como que ahí para con las Eso, muñecas. muy bien, doctor, eso, así, así. Eso, ¿cómo Ponga se llama? música. Donde Báilalo. ponga música mucho mejor. Báilalo, muévelo, muévelo, sacúdelo, 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 sacúdelo. ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Eso! Eso. ¡Muévelo! Ahora miren el lapicero, mírenlo, a trabajar eso, mírenlo pues, todos concentraditos pues ahí hipnotizados, a trabajar. Ahora sí que hay mucho que hacer, Sí, señor, sí. Vamos pues, listo, ya, pero rápido muchachos, usted, Francisco, como se llame. Ay, queda uno cansado. Vamos a hacer esta pausa activa que es así, hago rollito con la cabeza, mandíbula hacia abajo, me agacho y me quedo ahí, descanso. Ay, qué sueño. ¡Que no me vayan a molestar! Y vuelvo.